Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Ambiente en el Medio. Media hora para compartir y repasar cómo vivimos nosotros en relación con el entorno aquí y en el mundo. Programa número 11 de esta primera temporada, en el cual vamos a tener de todo. UPM, Fukushima, energías renovables, cambio climático, entre otros repasos de información nacional e internacional. Y comenzamos con las noticias, donde el ambiente fue protagonista aquí en el mundo la última semana. El tema UPM se ha instalado en la agenda y semana tras semana sigue generando información o conflictos. Los ambientalistas argentinos que el fin de semana pensaban marchar a través del puente Vía Nacional y llegar a la ciudad de Fray Bentos para presentar su reclamo por la ampliación de la producción de UPM fueron detenidos por las autoridades locales y solamente se autorizaba el pasaje de los representantes políticos. Finalmente, estos encabezados por el alcalde de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, decidieron no llegar hasta la ciudad de Fray Bentos y reunirse con el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, y dialogar sobre el conflicto que allí se ha instalado. Bahillo y su comitiva contaban con la autorización de las autoridades uruguayas para cruzar y participar en la reunión, pero no así los manifestantes. Queríamos hacer una reunión local, de gobiernos locales, porque en definitiva los que terminamos pagando los platos rotos somos los gobiernos locales. Los ambientalistas llegados a la frontera denunciaron a nuestro país y hablaron, entre otras cosas, de provocación. Por estas horas, los ambientalistas tienen pensado reunirse en asamblea para decidir si finalmente cortan la ruta a la altura de Arroyo Verde, como sucediera durante varios años. Días antes hubo cruces entre representantes de ambos gobiernos respecto a si la operativa de UPM contamina y cuánto. El canciller argentino, Héctor Timerman, manejó datos donde acusaba a la empresa de incumplir con las normas ambientales en sus procesos. Mientras tanto, la viceministra de Medio Ambiente, la arquitecta Raquel Lextreger, afirmó que la empresa no contamina y que eso se debe a los controles que lleva adelante el gobierno. Entre otras cosas, en su conferencia de prensa, Lextreger dijo que la desembocadura del río Gualeguaychú vierte 115 veces más nitrógeno al río Uruguay de lo que lo hace UPM. Una cosa es el vertido y los estándares del vertido y otra cosa son los estándares en cuanto a la calidad del agua. También respecto al endosulfán, un pesticida prohibido tanto en Argentina como en Uruguay y de cuya presencia en el río binacional había acusado a la operativa de UPM el canciller argentino Héctor Timerman, la arquitecta Lextreger indicó que la cifra es de 1,07 nanogramos por litro y que su presencia se detecta porque es un compuesto resistente que sigue apareciendo en los análisis mucho tiempo después de ser usado. Además, la viceministra apuntó que en la desembocadura del río Gualeguaychú la concentración de ese pesticida, también prohibido en Argentina, es más de 10 veces mayor que la que se encuentra del lado uruguayo. Desde ciudadanos de a pie a famosos y estrellas del rock participaron en los últimos días en manifestaciones en todo el mundo para exigir la liberación de 30 personas, entre ellos 2 argentinos y una brasileña, detenidos en Rusia tras una acción de Greenpeace en protesta contra una plataforma petrolera que opera en el Ártico. Los 30 miembros del barco, Arctic Sunrise, 28 activistas de esta ONG y 2 periodistas, se encuentran desde el pasado 19 de septiembre detenidos en Murmansk, acusados de piratería en grupo organizado, delito por el que enfrentan una pena, según las leyes rusas, de hasta 15 años de prisión. La última jornada de movilización masiva convocada por Greenpeace se realizó el fin de semana y convocó a manifestantes de cerca de medio centenar de países. Por ejemplo, en Londres, 1000 personas se concentraron frente a la embajada de Rusia, gracias el actor Jude Law y los músicos Paul Simon de The Clash y Damon Albarn de Blur. Entre los 30 miembros de la tripulación del Arctic Sunrise hay 4 rusos y 26 extranjeros de 16 diferentes países, entre ellos una brasileña, Ana Paula
Almiñana, una bióloga de 31 años, y los argentinos Camila Speciale y Hernán Pérez Orsi. También figura en el grupo el capitán del Arctic Sunrise, el norteamericano Peter Wilcox. Este activista comandaba el mítico Rainbow Warrior, hundido en el puerto neozelandés de Auckland en 1985 por los servicios secretos franceses. Recordemos que un grupo de guardacostas rusos remolcó el pasado 19 de septiembre al barco Arctic Sunrise hacia las costas de aquel país después de que algunos activistas intentaran escalar una plataforma petrolífera gigante, Gazprom, para denunciar los riesgos de esta actividad para el medio ambiente. Para Rusia, el desarrollo del Ártico es una prioridad estratégica al ser una zona de grandes recursos de hidrocarburos que por el momento no han sido explotados. En Japón, el primer ministro, Shinzo Abe, pidió durante el fin de semana más ayuda internacional para contener la crisis de la central nuclear de Fukushima, donde se lucha por contener las fugas de agua radiactiva mientras se lleva adelante su desmantelamiento. Mi país necesita vuestro conocimiento y experiencia a la hora de hacer frente a las consecuencias del accidente nuclear causado por un terremoto y tsunami en marzo de 2011, apuntó Abe en un discurso durante un congreso internacional de científicos celebrado en la ciudad de Kioto. El primer ministro nipón añadió que su país está abierto a recibir conocimientos más avanzados del extranjero para contener el problema. Las filtraciones se produjeron nuevamente en 2 de los cerca de 1000 tanques que, desde el inicio de la crisis, sirven para acumular la enorme cantidad de líquido contaminado de la planta. El operador de la central, TEPCO, Tokyo Electric Power, que achacó las fugas a un error humano, ha sido ampliamente cuestionado por la manera en la que está gestionando el desmantelamiento de la planta, que puede alargarse durante varias décadas. En ese sentido, el regulador nuclear de Japón criticó duramente el pasado viernes los errores rudimentarios producidos en la gestión de la crisis atómica de Fukushima en relación a las últimas filtraciones. Mientras tanto, cerca de 3.000 voluntarios han comenzado las labores para repoblar con 20.000 árboles la costa de la provincia de Fukushima. La reforestación comenzó con una ceremonia en memoria de las víctimas de la ciudad de Minamisoma, localidad muy cercana a la central nuclear que redujo su población en cerca de un 35% tras el tsunami. Ese tsunami borró unos 230 kilómetros de costa del noreste y destruyó más de 3.600 hectáreas de bosques que antes de la tragedia servían de barrera natural entre el mar y las poblaciones costeras. El plan de reforestación es colocar allí 500.000 de semillas de pino negro japonés en la costa para proteger la zona, transformar la tierra estéril en campos fértiles de cultivo y dar trabajo a las comunidades más afectadas. Dejamos las noticias y nos metemos con las energías renovables, porque en la última semana de septiembre se llevó a cabo aquí en Montevideo la tercera edición del Seminario Iberoamericano de Energías Renovables en las instalaciones del Hotel Sofitel. Esta edición tuvo por objetivo fomentar la participación, discusión e integración, aportando ideas a la realidad del sector energético regional y también mundial, reconociendo la importancia de las energías renovables no convencionales para llegar al desarrollo sostenible. En esta oportunidad, el seminario pretendió realizar una puesta a punto, tomar conciencia sobre el incremento necesario del acceso a energía sostenible para todos y buscar soluciones al uso de energías convencionales. La elección de Uruguay para la realización de este tercer seminario del CIBER tuvo un motivo especial. Nuestro país está transitando el camino para constituirse en el país con mayor participación de energías renovables no convencionales en la matriz energética a nivel mundial y a nivel porcentual, convirtiéndose además a nivel porcentual en el país con mayor uso de la energía eólica en el mundo, proyección de aquí a un par de años. El Centro Latinoamericano de Desarrollo le dio el premio de Ciudadano de Oro a la División de Gestión Ambiental de UTE. Fue un premio que nos llamaron de CELADE, nos dijeron que habían estado evaluando diferentes organizaciones y habían seleccionado a UTE en función de su trayectoria ambiental. Realmente quedamos como muy, pero muy contentos. Uno trabaja en forma convencida de lo que hace con convicción, pero claramente recibir un premio siempre de alguna manera nos motiva a
no solamente nos reconforta, sino que nos impulsa a redoblar esos esfuerzos. Lo que es fundamental, que el trabajo está desarrollado por toda UTE. Nosotros trabajamos y apoyamos a las diferentes áreas de UTE que a través de sus actividades tienen alguna incidencia con el tema ambiental. Entonces, trabajamos en forma conjunta, en forma transversal, y de alguna manera esos logros son obtenidos por todo el equipo. Son desde los gerentes, los técnicos, los trabajadores, todos los que de alguna manera van generando día a día ese trabajo. En mi evaluación personal, creo que lo que se está reconociendo es justamente el camino. Yo creo que no es un logro específico de haber realizado una determinada actividad, sino que UTE es la primera empresa que a nivel nacional tomó la iniciativa de crear una unidad especializada en medio ambiente con especialistas de diferentes áreas. A través de esa sinergia podemos encarar diferentes actividades con diferentes visiones, y creo que ha puesto a UTE en una posición, yo diría, como de pionera, ya hace años en el tema ambiental, desarrollando las diferentes políticas que la propia empresa se ha impuesto. En algunos casos, obviamente, es el estricto cumplimiento de las normas vigentes, y en otros casos es en forma proactiva. Más allá de que exista o no una reglamentación, lo más interesante es poder adelantarse a ellas y ir adecuando esas instalaciones, esos proyectos, esas definiciones a lo que de alguna manera uno va viendo que a nivel internacional va surgiendo. Es un reconocimiento que valoramos, agradecemos y que esperamos honrar también. Hace un par de semanas le presentábamos cuál era el plan que tiene UTE para llevar adelante la recuperación de las bombitas de bajo consumo que tienen mercurio adentro, y cuando éstas se vayan venciendo, que no vayan a pasar con la basura común. Pero hay otras cosas para hablar respecto a la gestión ambiental. ¿Qué pasa con los aceites pesados que se usan en los transformadores, por ejemplo? Nos vamos a la pausa. Antes de ello, les recuerdo las vías de comunicación. Tienen el Facebook y el Twitter de NSTV, o directamente el mail del programa elambiente@nuevosiglo.com.uy. Nos vamos a la pausa, como es tradicional, con un consejo ambiental de la Intendencia de Montevideo. Hace 10 días el panel intergubernamental para el cambio climático presentó su quinto informe. ¿De qué se trata? Bueno, es una compilación que hace un grupo de científicos del mundo de toda la información que hay sobre cambio climático en los últimos años. Recuerden que el primero de estos informes era del año 2001 y en aquel momento decía que se podía afirmar con evidencia científica que casi el 60% de la responsabilidad en el cambio climático era humana. El último informe habla de que el 95% es la certeza con la cual se afirma que el hombre es responsable por el cambio climático. Para poder ahondar en este informe y repasar algunos hechos puntuales que aparecen allí, es que le pedimos una mano al sociólogo Gerardo Onti. Recuerden, es el responsable del área de energías del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, Ceuta. La primera conclusión sería que todo lo que se venía pronosticando en los informes anteriores se ha visto confirmado y se han como afirmado más en los niveles de certeza en las predicciones anteriores. El informe este que se presentó ahora a fines de septiembre es la primera parte del informe del panel, que consta de 3. Esta primera de lo que habla es de el estado del clima y las predicciones de lo que se puede esperar a futuro en relación al clima. Faltan 2 informes más que van a salir en marzo y abril del año que viene. Uno va a tener que ver con las amenazas, con la vulnerabilidad, los sectores más vulnerables y los temas de adaptación al cambio climático. Y el último, que es el que va a salir en abril, que va a enfocarse más sobre mitigación, cuáles son las opciones de mitigación. Pero este reporte en concreto, de lo que nos trae información, es de cómo ha ido evolucionando el sistema climático
particularmente desde el informe anterior, que fue el 2007, a la fecha, y cómo se van ajustando las predicciones hacia el futuro, particularmente en todo lo que ocurra durante el siglo XXI, bueno, con relación al estado general del clima y la biosfera, ¿no? Lo que va confirmando y ajustando es, bueno, obviamente que hay un aumento de la concentración de dióxido de carbono que en este informe particular lo registra como el mayor en los últimos 800.000 años, es decir que prácticamente desde que el ser humano está sobre la Tierra nunca hubo esta acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, de dióxido de carbono y los otros gases, ¿no? Lo que nos trae este informe es una actualización de estos datos con respecto a la cantidad de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera. Nos dice que la temperatura ya ha aumentado casi 1 grado desde la época preindustrial hasta ahora. Nos dice que las últimas 3 décadas, los últimos 30 años en el planeta, se registraron las temperaturas más altas en los últimos 1400 años, dándonos como una clara evidencia, un ajuste en las observaciones que nos dicen, bueno, sí, la temperatura ha aumentado, y eso ha tenido consecuencias en el aumento de la temperatura en el océano, con un aumento de unos 2 grados en los primeros 70 metros de la capa superficial del océano, lo cual consecuentemente, sumado al deshielo de muchas masas glaciares, ya hizo elevar el mar, y que las masas de hielo, tanto en los polos como en los glaciares o el permafrost en Groenlandia y en las zonas heladas, se está perdiendo de manera bastante importante, lo cual tiene incidencia para el nivel del mar, pero también por efecto del calentamiento del océano va a tener efectos en lo que es la termocirculación del planeta. Lo más importante que nos trae este informe es la confirmación del aumento del dióxido de carbono, aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, y sobre todo que cada vez es más cierto que esto tiene un origen antropogénico, es decir, esto está provocado por el hombre y no responde a causas naturales. Ahora, alguien puede decir, Gerardo, pero si estamos hablando que de la era preindustrial ahora el aumento está en 1 grado, tampoco es disparatado el aumento de temperatura de 1 grado. ¿Qué consecuencias inmediatas se ve, o es disparatado 1 grado? Para el planeta, para la naturaleza, esto no es un problema. El problema es para nosotros. La naturaleza se va a adaptar. El tema es que probablemente en su adaptación la naturaleza y el clima a nosotros no nos tengan en cuenta, no nos incorpore, o que dicho de otra forma, nosotros seres humanos, con toda nuestra debilidad para movernos en este mundo, a pesar de que nos creemos que somos capaces de dominar la naturaleza, en realidad somos los más frágiles, ¿no? O de los más frágiles ante este problema. Entonces, el cambio es muy abrupto para tan poco tiempo, y las previsiones hacia el futuro son que estos cambios, que la temperatura va a aumentar mucho más y los cambios van a ser mucho más dramáticos. ¿Y eso en qué puede incidir? No sé, en factores de alimentación, eso puede incidir en plantaciones, eso puede incidir en tener refugiados climáticos. Bueno, refugiados climáticos ya hay, y sí, y va a seguir habiendo. Hace ya unos 4 o 5 años hubo una población en un atolón de la Polinesia que tuvo que ser trasladado, como un pueblo entero que tuvo que ser llevado al continente porque ya no podía sobrevivir por el nivel del mar. Pero claro, también estamos enfrentados a situaciones de sequía que se van a ir agravando y consecuentemente puede haber estos problemas que tú decís con los alimentos. Puede haber algún tipo de cultivos que no pueda resistir un aumento de la temperatura, en algunos otros se puede ver beneficiado, pero digamos que en general los cambios más importantes van a venir por efectos de los eventos extremos que se esperan, o sea, mayores tormentas, ciclones, huracanes, mayores inundaciones, mayores sequías, y en algunos lugares problemas con el agua. Hay, por ejemplo, el problema que tienen las poblaciones o las ciudades andinas
con el aprovisionamiento de agua que depende específicamente de los glaciares, Lima, Santiago, Quito, por poner algunos, que están perdiendo masa glaciar año a año de manera muy importante. Entonces, y dependen en gran medida de esta provisión de agua. Entonces, todos estos efectos los vamos a ver. También están los problemas de refugiados que por cuestiones en realidad económicas tengan que trasladarse, y los problemas económicos devengan de un trasfondo climático. Pero te reitero, esto ya existe y lo que se espera es que sí se siga agravando, ¿no? Un gran problema que tenemos es la amenaza sobre los bosques, ¿no? Particularmente la Amazonia, el aumento de la temperatura a los niveles en que se espera que pueda llegar. La buena parte, si no toda la selva amazónica, no sobreviviría a esto, y esto va a tener un problema enorme, no solo para para la región, por lo que significa la Amazonia dentro del ecosistema sudamericano, sino también para el planeta en su conjunto, porque toda esa masa boscosa tiene mucho dióxido de carbono acumulado, con lo cual va digamos, a retroalimentar de una manera muy importante todo el fenómeno climático. Pero después nosotros tenemos en Sudamérica muchas poblaciones costeras, muchas ciudades muy importantes que están sobre el mar. Tenemos la base de la producción de muchos de nuestros países es agropecuaria, y los efectos de la sequía y las inundaciones se van a ver afectados por este tipo de cosas. Olas de calor, sistemas cambiantes del clima que muchos de ellos todavía no los podemos prever, ¿no? La Convención de Cambio Climático es la que a nivel de Naciones Unidas está intentando solucionar este problema, pero bueno, no logra dar respuestas en los plazos en los que se necesitan. Estamos hablando de que es necesario cambiar la matriz energética y en muchos casos la matriz productiva para poder reducir esta cantidad de dióxido de carbono. El presupuesto de carbono que este informe nos trae para todo el siglo XXI es de 1000 gigatoneladas. Es decir, esto es todo lo que podríamos emitir, 1000 gigatoneladas. Esto son 10 gigatoneladas por año, y al día de la fecha estamos emitiendo 50 gigatoneladas. Entonces tenemos que reorganizar todo de manera de poder reducir a un quinto. Bueno, esto tiene que hacerse de manera urgente. Obviamente esto implica consumir menos petróleo, carbón y gas natural, pero bueno, todos nuestros países están abriendo nuevas fronteras petroleras, están pensando en conseguir más petróleo, y la Convención no logra resolver las disputas que hay entre los países. El panorama, digamos, si no hay cambios políticos radicales y más o menos urgentes, el panorama es muy desolador. Este informe que analizaba allí, por lo menos en alguna de sus conclusiones principales, Gerardo Onti, en realidad es la primera parte que se presentó hace 10 días. Entre marzo y abril habrá más información que tiene que ver con la parte de mitigación del cambio climático. Datos estos finales realmente impactantes, cuando él dice estamos emitiendo por año 5 veces más de lo que deberíamos emitir. Cuando se le pregunta a alguno de los científicos ¿y cuál es la solución? Bueno, por ejemplo, una es terminar con el transporte particular, solamente tener transporte público y moverlo de manera eléctrica. Cambio absolutamente radical, para muchos impensable, pero por allí puede venir parte de las soluciones. En marzo o abril se va a conocer el informe de mitigación y por allí algunas de las pistas que van a dar los científicos de qué cosas se pueden hacer en lo inmediato para combatir el cambio climático o en todo caso mitigar sus consecuencias o adaptarnos a él. Vamos dejando por aquí este programa, nos reencontramos en una semana. Que pasen bien.
Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República.